Hoy vamos a abordar una pregunta, un tema que recientemente trabajaba con algunos colegas con relación a un tema que hoy por hoy, aparte de ser un requisito normativo, pues es un elemento de entrada para garantizar la validez de los resultados. Y eso es la verificación de los métodos analíticos, también conocido en el modelo normativo colombiano como la validación secundaria. Entonces, en primera instancia, como yo les decía a mis doctores, uno tiene que tener claro la diferencia entre validar y verificar. Y hay una palabra que los divide taxativamente. Quien valida establece y quien verifica comprueba. Por lo tanto, nosotros entendemos que es responsabilidad de quienes desarrollan los métodos la validación. ¿Por qué? Porque ellos establecen el límite de detección, establecen la linealidad, establecen las interferencias que puede tener el método, establecen el principio analítico por el cual van a hacer la detección de un metabolito, de una hormona o de un anticuerpo. Y realmente nosotros, la incorporación de los métodos y sistemas analíticos que realizamos en el laboratorio son métodos ya validados. Entonces, realmente a nosotros nos corresponde es comprobar. Y comprobar frente a un requisito. Acá viene la segunda parte de la diferencia. Validar es establecer frente al uso previsto. Mientras que verificar o validación secundaria es comprobar frente a un requisito de calidad. Esto significa, fíjese que solo partiendo del concepto y entendiéndolo, entendemos que ese proceso de verificación implica que nosotros tenemos que desarrollar una serie de protocolos para comprobar una serie de características del método en ese sistema analítico frente a un requisito de calidad. Entonces, automáticamente ya nos surge en el radar, lo primero que tengo que tener claro es los requisitos contra los cuales me voy a comparar, contra los cuales voy a comprobar que ese método en ese sistema analítico validado por el fabricante es el que necesito y el que cumple con esos requisitos de calidad en el laboratorio. ¿Qué ha sido y qué ha sucedido con esas verificaciones hasta el momento? ¿O cuál ha sido la evolución y la línea de tiempo? En su momento solamente hacían verificaciones o validaciones secundarias en los laboratorios que se iban a acreditar. Luego, con la resolución 3100 del 2019, aparece como un requisito obligatorio para los laboratorios que quieran mantener su habilitación la verificación de sus métodos analíticos. Y en este momento, entonces, eso hace que la verificación de métodos ya sea una necesidad para todos los laboratorios independiente de su estatus de calidad y hace que todos los profesionales, todos nos hayamos formado mínimamente en verificar atributos que corresponden a lo que llamamos el rendimiento analítico en términos de desempeño. Es decir, verificamos mínimamente que el método sea preciso, que el método tenga una buena veracidad y que esté frente a unos requisitos de error total admisible o de requisitos frente a estado del arte o requisitos frente a manufactura, que sería como el requisito de calidad mínimo permitido. Entonces, en líneas generales, eso se hizo y esa fue la evolución por el requisito habilitatorio. Mínimamente verifique rendimiento analítico del método en términos de desempeño. Ya cuando uno mira estándares de calidad superior, como por ejemplo la ISO 15189, quien define claramente que aparte de verificar el rendimiento del método en términos de desempeño, es necesario garantizar que durante la verificación esos requisitos que estamos verificando impacten en el cuidado, en la atención del paciente, nos cambia un poquito de escenario, porque entonces fíjate que ya son estándares de nivel superior y hace que pensemos que en ciertos mensurados va a ser muy importante verificar
no solo el rendimiento analítico en términos de desempeño, es decir, precisión, veracidad, error total, sino que para ciertas pruebas va a ser importante verificar el límite de detección, el límite de cuantificación, verificar la linealidad, considerando la aplicabilidad clínica. Y entonces, un poco esto tiene que ver como pruebas, por ejemplo, métodos moleculares, métodos como la biología molecular, en donde es muy importante, si es una técnica de ácido nucleico de detección, por ejemplo, presencia o ausencia, será muy importante la verificación del límite de detección. Pero si es una técnica de PCR cuantitativa, de carga viral, va a ser muy importante verificar el límite de cuantificación, que son atributos intrínsecos del método, ¿sí? Mesurando como por ejemplo la troponina, en donde el punto de corte de decisión es tan cercano al límite de detección, va a ser muy importante que muestras en esas concentraciones se empleen en esa verificación. Entonces, un poco con esto, lo que yo les quiero decir es que a hoy, en la medida que esa línea de tiempo ha evolucionado, hemos empezado a hacer protocolos de verificación más centrados en la aplicabilidad clínica, en la necesidad de dar respuesta a las necesidades asistenciales y que hemos venido avanzando mucho más allá de hacer réplicas, estimar el error total, en considerar cuáles son los criterios de inclusión, las concentraciones en las cuales debemos de verificar, cuáles son los atributos que realmente son importantes para este método. Otro ejemplo que es muy de nuestro día a día, porque puede que no todos hagamos biología molecular y digan esta vieja de qué está hablando, sino que básicamente, por ejemplo, el laboratorio seleccionó una TSH ultrasensible, seleccionó una PCR ultrasensible. Pues lo lógico es que entre esos protocolos de verificación se incluyan muestras de concentración en ese rango ultrasensible para garantizar que efectivamente, para comprobar que el método de ensayo en ese sistema analítico, en esas concentraciones, cumple con esos requisitos de calidad que nosotros le hemos establecido. Y entonces, después de hacer este recorrido y tener claro que por eso también, y en eso se está trabajando todavía, yo verifico el método de ensayo o verifico el método de ensayo en un sistema analítico específico, o lo que verifico es un sistema analítico en conjunto que lleva inmerso un procedimiento de análisis. Aún digamos que no se ha logrado utilizar el término correcto y en las normas aún se habla de verificación de los procedimientos de análisis. ¿Qué va a ser muy importante? Que el laboratorio tenga, así como dijimos en un podcast anterior que vimos, acerca de cómo desde la estructura el laboratorio tiene que tener claro, uno, cuáles son los atributos de desempeño que quiere verificar. Dos, cuáles son los atributos intrínsecos según el impacto en la atención clínica que es importante verificar, particularizando por método y por disciplina en el laboratorio. Y tres, tener muy claro cuáles son los lineamientos y las directrices de cuándo debemos hacer verificación de métodos. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y cada cuánto verifico? Pues yo hice verificación de métodos porque me voy a acreditar. Entonces, por 15189 me piden la verificación del método. Listo. Entonces, fíjate que aquí hay ¿cuándo debo verificar? Cuando usted va a optar a un proceso de acreditación o va a iniciar un nuevo ciclo de acreditación. Tiene que volver a hacer verificación de métodos. Pero eso es un requisito regulatorio para los que están acreditados. Pero hablemos del modelo normativo colombiano. Simple y llanamente, la 3100 usted tiene que verificar el método. ¿Y cada cuánto tendré que verificarlo? Entonces, yo les devolvería la pregunta. ¿Qué dice su procedimiento de verificación? ¿Cómo establecieron qué son cambios mayores y qué son cambios menores en un método de ensayo que determinen que se requiere hacer nuevamente verificación? Entonces, técnicamente, las normas como el CLCI, la Euraquem, la OAC, recomiendan entre sus lineamientos que para poder establecer cuándo debo verificar nuevamente un método, lo primero que tengo que hacer es caracterizar
qué es un cambio mayor en ese procedimiento de análisis que usted ya tiene verificado. Obviamente, usted va a verificar siempre que haga selección e incorporación de nuevos métodos de ensayo. Obviamente, usted tiene que hacer verificación del método cuando va a hacer un cambio de sistema analítico. Y aquí entonces me dicen, Albacete, pero es que voy a cambiar de sistema analítico, pero porque me van a colocar una plataforma más robusta, que tiene más velocidad de procesamiento, que me permite tiene mayor rapidez en la liberación de resultados, pero el reactivo que estoy utilizando es exactamente el mismo de la plataforma anterior que venía utilizando. Ah, bueno, doctora, entonces fíjese lo que es la gestión del riesgo. Usted debe hacer un análisis de riesgo que le permita objetivizar que efectivamente esos cambios de velocidad de proceso, de capacidad de mayor número de pruebas o de test por hora, realmente no impacta la validez del resultado, porque en ningún momento se está afectando la reacción analítica, que es donde se da la cuantificación o la cualificación de lo que queremos detectar o de lo que queremos cuantificar. Entonces, no vamos a encontrar ninguna norma en el mundo que nos defina qué es un cambio mayor y qué es un cambio menor, porque fíjense que eso va a depender de qué es lo que el laboratorio en su análisis de riesgos define. Lo que sí, digamos, está estandarizado es que cuando en un sistema analítico se realiza un cambio que sí está asociado a la calidad del resultado, como por ejemplo, un cambio de todo el sistema fotoóptico. Entendido, uno dice, pero es que el sistema fotoóptico, cuando nosotros dependemos de señal de medida versus concentración, que es las funciones de calibración que manejamos, si le cambiaron el sistema fotoóptico al equipo, pues tengo que volver a hacer verificación del método. Desde luego que sí, eso es un cambio mayor. Usted tendrá que volver a verificar. Albacete, lo que pasa es que vamos a cambiar todo la casa comercial hizo un nuevo desarrollo y para mejorar la exactitud de la cuantificación de X parámetros se cambió el filtro óptico de referencia y el filtro de lectura. Pues obviamente que eso es un cambio mayor y tengo que volver a verificar. Pero si viene la casa comercial y me dice, no, mire doctora, lo que vamos a hacer es una actualización del software y esta actualización del software nos va a permitir almacenar más datos, que la migración de los datos al LIS sea mucho más efectiva, pues yo entiendo que no estoy tocando la base de la reacción donde se hace la cuantificación, que no estoy tocando la parte mecánica ni fotoóptica del equipo y que por lo tanto no tengo que volver a hacer verificación. Ok, entonces acá mi invitación, yo quisiera que todo estuviera también en la estructura escrito, pero justamente como cada método de análisis, cada fabricante, cada sistema analítico tiene unas características propias, es importante que el laboratorio, en la medida que conoce esas características frente a su análisis de riesgo, defina qué son cambios mayores y qué son cambios menores. Albacete, es que vamos a cambiar de analista. Ah, no, mira, en mi procedimiento técnico, el cambio de analista no puede ser considerado un cambio mayor, porque técnicamente yo como analista no entro dentro de la reacción. Uno. Segundo, he recibido un proceso de entrenamiento y de capacitación. Cuando a mí ya se me autoriza a liberar resultados es porque tengo un nivel de estandarización. Entonces un cambio de analista no puede ser un cambio mayor para que yo vuelva a hacer verificación de métodos. Y adicionalmente usted tiene unas herramientas de monitoreo y evaluación como son el control de calidad interna y la participación en su PEA RICAS, que le permiten determinar que efectivamente el cambio de analista no es un cambio mayor y que por lo tanto cuando cambie de analistas no tengo por qué hacer nuevamente verificación. A veces también me dicen, Albacete, lo que pasa es que nosotros aquí ya tenemos verificados todos los métodos y ¿cómo te parece que nos vamos a trasladar? Y entonces yo le voy a decir, ¿el traslado cómo es, doctora? ¿Va a mover el equipo de la parte delantera del laboratorio a la parte final del laboratorio? Sí.
comparten el mismo contexto externo, mismo cableado eléctrico, mismos campos electromagnéticos, misma calidad y fuerza hidráulica, mismas condiciones ambientales, usted no tiene por qué volver a verificar el método. Eso es un cambio menor, porque no hay cambios que puedan impactar el contexto de la medición. Entonces, doctores, no hay que hacer verificación. Para eso usted tiene, herramientas de monitoreo, control de calidad interno y peer group, herramientas de evaluación, ECA, que le permiten evidenciar que eso es un cambio menor y no hay que volver a hacer verificación. Que es muy distinto a que me digan, no, Albacete, es que nosotros aquí ya teníamos todo verificado, pero vamos a cambiarnos al edificio de enfrente porque mi gerencia me dio un piso completo para el laboratorio, porque sin lugar a dudas, el servicio más juicioso de cualquier institución es el laboratorio clínico. Nos merecemos todo este piso. Me tengo que llevar los equipos. Hay un cambio total del contexto externo. Entonces, desde luego que tendré que volver a verificar. Aquí, ¿qué será importante? Que sigue siendo el mismo sistema analítico, sigue siendo el mismo reactivo, y su merced puede desde la estructura definir que para ese tipo de cambios los protocolos de verificación pueden ser protocolos simplificados, que se pueden hacer solamente 1 con comparación de muestras de pacientes o 2 protocolos de verificación únicamente con materiales de control para optimizar el manejo de los reactivos, porque finalmente usted se llevó el mismo sistema analítico, se llevó el mismo reactivo y cambió todo el contexto externo. Y de pronto, y yo sé que ustedes que saben mucho más que yo, porque yo siempre lo he dicho, los que saben de calidad están allá, frente a los analizadores, son esos ustedes. Pero les comento otras situaciones que se nos presentan cuando nos preguntan, ¿será que tengo que volver a verificar Albacete? Albacete, es que abrimos una nueva sede y allá pues vamos a colocar el mismo equipo, sí doctora, tiene que volver a verificar por el cambio del contexto externo, pero como es su mismo reactivo, su mismo equipo que usted ya había verificado, puede utilizar un protocolo simplificado, solo si tenga análisis de riesgos. Recuerden, sin análisis de riesgos no hay justificación para ninguna decisión que se tome en el laboratorio. Albacete, es que el fabricante me sacó un nuevo reactivo y me dice que es la versión 4, que es la última generación. Tengo que volver a verificar porque tengo el mismo sistema analítico, pero este nuevo lote me llegó con una carta que era una nueva generación. Viene para nosotros nuevamente una situación. Hagamos el análisis de riesgo. ¿Qué fue lo que cambió en el nuevo desarrollo del reactivo que me trae el manufacturero? Si cambió el intervalo biológico de referencia, sí tengo que volver a verificar. Si el intervalo biológico de referencia declarado en el nuevo desarrollo se mantiene, significa que el nuevo desarrollo no impactó la recuperación de los valores de esa prueba. Entonces no será necesario volver a verificar, porque nuevamente para eso usted tiene herramientas de monitoreo. ¿Cuáles? Control de calidad interno, comparación interlaboratorio y una herramienta de evaluación que es el ECA, que le va a decir que el cambio no es significativo. Y me preguntaba, y hay una condición que no me puedo despedir de ustedes sin nombrarse, que sí requiere que el laboratorio vuelva a pensar que se hace necesario volver a verificar el método. Cuando el laboratorio, en su ensayo de aptitud, complete 2 eventos consecutivos excluidos con un patrón de comportamiento, es decir, sistemáticamente excluidos por arriba o sistemáticamente excluidos porque están recuperando demasiado bajito, el laboratorio debe considerar la necesidad de volver a verificar el método, porque recuerden que el ECA, el RICAS, lo primero que nos dice es sus fuentes, cuando queda excluido, es que sus fuentes de incertidumbre están aumentadas, que hay algo que está generando tanta incertidumbre que le genera exclusión. Y donde yo quiero saber, para poder saber cuál es esa fuente de incertidumbre que está tan aumentada que me hace quedar excluido en el ECA, la mejor forma de determinarlo
es volviendo a verificar el método. Este es un lineamiento importante que da la Euraquem. A nivel de Latinoamérica, ni a nivel del CLSI, ni a nivel de los organismos regulatorios está definido así. Pero se los dejo porque de todas maneras es muy importante para mí que ustedes lo reflexionen y lo miren a la luz de su evidencia, a la luz de su expertise, a la luz de su conocimiento y a la luz del sentido común. Si tienen claramente definidos en su procedimiento técnico documentado de validación secundaria o verificación, cuáles son los criterios para volver a verificar un método. ¿Qué tienen escrito en ese componente? Y desde luego, ustedes que están allá en la realidad del día a día, que son los que toman las decisiones, saben de muchas más situaciones que ustedes los ponen a pensar y decir, oye, esto nunca habría pasado, habrá que volver a verificar el método. Y me encantaría que en los encuentros a posteriori que tenemos, en los webinars que realizamos, lo pudieran preguntar o nos los pudieran compartir, porque sería muy enriquecedor para traerlos a este espacio. Entonces, mis queridos doctores, alguien me preguntaba también, después de un mantenimiento correctivo, ¿tendré que hacer verificación de métodos? Doctores, recuerden las herramientas de monitoreo y de evaluación. Eso son una herramienta muy importante que siempre en su análisis de riesgos van a definir el sí o van a ser un elemento importante para definir si sí se requiere volver a realizar una verificación o validación secundaria o no se requiere.